Buenas tardes, nosotras somos Camila Fernández y Valentina Caparros, de primer año de fonoaudiología. Y antes que todo, dígame, cuántos años tiene y cuál es su nombre? Tengo 35 años y mi nombre es Daniela Carrasco Flores. Ya. Ahora vamos a comenzar con la serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué eligió la carrera? Elegí la carrera, bueno, yo me titulé en el 2012, hace hartos años ya, y elegí la carrera principalmente porque yo estudié en un colegio biólogo-químico y me gustaba biología y me gustaba el lenguaje, así que fonoaudiología era, digamos que mezclaba ambas áreas que eran de mi mayor interés. Eso fue principalmente en ese momento, Ah, ya. Ahora seguimos con la segunda pregunta ¿de qué universidad egresó? de la Universidad de Valparaíso. Ya. ¿Cómo fue su proceso universitario? Como en el nivel académico. Ok. Bueno, la verdad es que no considero que fue tan complejo. Yo creo que sirvió bastante tener la base científica humanista. La verdad es que en el primer año principalmente es como fundamentos de la fonoaudiología y asignaturas más bien de tipo general, anatomía, fisiología, etcétera. Yo creo que ya como en el tercer año de universidad más o menos se volvió más complejo porque ahí comenzamos a ver ya los diagnósticos como tal, em, las áreas de la fonoaudiología también, entonces mucho de audición, de eglución, habla, comunicación, eran muchas asignaturas con harto contenido, pero considero que no fue tan difícil el tema más teórico, por decirlo de alguna forma, y afortunadamente cuando yo estudié en mi universidad, el cuarto año era práctica profesional durante todo el año y a jornada completa. Así que yo considero que se aprende más en la práctica misma, obviamente los aspectos teóricos, la base teórica que uno tenga es muy importante, pero finalmente donde uno aplica los conocimientos en la práctica. Así que fui afortunada con estar un año completo en práctica. También tuve la fortuna de pasar por todas las áreas de la fonoaudiología y eso también permitió que después yo tuviera súper claro en qué quería enfocar mi tesis, por ejemplo, y en qué me gustaría trabajar una vez que egresara. Ya. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una escuela de lenguaje. Me contrataron por eh, algo de 16 horas, algo así, partí. Entonces, como seguía teniendo disponibilidad horaria, ese mismo año completé con algunas horas en una escuela regular por horas de LEICEP. Y finalmente, casi al finalizar ese año, creo, ingresé también a trabajar en CESFAM, en la sala de estimulación. Entonces, finalmente completé la jornada trabajando en tres lugares diferentes. Ah, ya, ok. ¿Y ahora en qué área se especializa? Yo en el área infantil, en estimulación temprana principalmente, en atención temprana. Trabajo actualmente en sala de estimulación de un centro de salud familiar. Ya. Ahora va a seguir mi compañera Valentina. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos Hola años lleva Valentina. ejerciendo su labor de fonoaudióloga? Llevo 11 años ejerciendo. Ya. ¿Cuál ha sido el caso clínico más relevante en su vida laboral? Caso clínico más relevante. Mm, He tenido varios, pero les voy a describir el más reciente, que es porque hace poco inicié también a trabajar en el mismo centro donde actualmente trabajo, en un CESFAM, en un proyecto piloto de atenciones para niños con diagnóstico de condición del espectro autista. Em, la verdad es que sí había trabajado antes con ese diagnóstico antes, pero más en el ámbito psicoeducativo, en programa de integración escolar,
en CESFAM tenía un enfoque más clínico, por decirlo de alguna manera, más terapéutico, para que se entienda. Tuve que volver a estudiar porque es un enfoque totalmente distinto y recuerdo que ingresó una niña de 9 años que era no verbal, tenía una condición de espectro del autismo severa, con dificultades además cognitivas, muchas alteraciones a nivel pragmático. Tampoco había comunicación aumentativa alternativa porque su condición cognitiva no lo permitía. Y creo que ese caso fue un gran desafío porque en el fondo había que partir desde cero prácticamente. Ella ya tenía 9 años. Ustedes más adelante van a aprender que hay periodos críticos y periodos sensibles para la adquisición de habilidades, principalmente con lo comunicativo y lo lingüístico. Y cuando hay alguna alteración importante que compromete sobre todo lo cognitivo, a veces se hace difícil comenzar la intervención, sobre todo pensando que en APS, que es la atención primaria de salud, no es una intervención a largo plazo. Yo, por ejemplo, tengo ahora la opción de atender por 10 sesiones en este proyecto piloto, por lo tanto, en 10 sesiones obviamente no se iban a cumplir todos los objetivos de intervención. Así que bueno, eso podría contarles como un gran desafío laboral más actualizado. Finalmente, lo que coordinamos fue el ingreso de esta pequeña a una escuela especial donde recibe atención ahora actualmente de educadora diferencial, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y de psicólogo también. Ya, qué difícil. Sí. Si pudiera elegir otra área para desempeñarse, ¿cuál sería y por qué? Además de la que me desempeño actualmente, Sí. ya. Elegiría el área de deglución. Me gusta mucho el área de deglución. También me gusta mucho el área de lactancia materna, que tiene mucho, mucho que ver con el desarrollo principalmente de, digamos, el desarrollo motor que necesita el niño para poder luego poder emitir los fonemas, poder hablar de forma adecuada, tener un buen control muscular. Nombro las dos porque considero que es súper, súper relevante y desafortunadamente hasta la fecha, al menos en lo que yo trabajo, que es atención primaria, no se da mucho énfasis, por ejemplo, en primer lugar, a la importancia de la lactancia materna el- en la estimulación motora a nivel intraoral principalmente, y por otro lado, en relación a la deglución, más que deglución, alimentación también, porque se da poco énfasis a la importancia que tiene también que ver con el habla, la, mm, la evolución de la consistencia de los alimentos. Por ejemplo, yo que veo niños entre 0 y 5 años, me han llegado niños de 2 años y medio que siguen comiendo en consistencia tipo papilla, por ejemplo, donde sabemos que al comer en esta consistencia lo único que el niño hace es introducir el alimento a la boca y deglutirlo sin un mayor esfuerzo muscular, no hay masticación. Y la masticación es una habilidad previa muy importante para que el niño tenga un buen control muscular y obviamente después tenga un buen desarrollo fonético y fonológico. ¿Qué especialidad recomienda y por qué? Recomiendo la especialidad de trabajo en niños con condición de condiciones del neurodesarrollo en general, pero principalmente ahora de la condición del espectro autista porque el diagnóstico ha ido en aumento impresionante y pensando en que sea, digamos, una especialidad que genere campo laboral, que ustedes puedan trabajar quizás de forma particular, con atenciones a domicilio o en un centro, crear su propio centro. Sobre todo también pensando en que ahora el campo laboral para el fonoaudiólogo está siendo cada vez más difícil. O sea, ya era difícil cuando yo egresé hace 10 años, imagínense ahora. Son pocos los fonoaudiólogos que logran trabajar a tiempo completo en un lugar. Eh, en salud seguimos siendo muy, muy, muy poquitos. Imagínense que en el CESFAM donde yo trabajo soy la única fonoaudióloga a 44 horas. Yo estoy contratada a jornada completa desde hace 2 años. Me demoré 8 años en que eso sucediera y partí trabajando, recuerdo, 8 horas
y de a poco se fue generando la necesidad en el fondo porque desafortunadamente a nivel de normas técnicas en salud no es requisito, al menos en APS, el profesional fonoaudiólogo. De hecho, en la sala de estimulación, que es donde yo actualmente trabajo, es considerado un profesional de apoyo, es decir, a quienes contratan para llevar y estar a cargo de la sala de estimulación son educadoras de párvulo y los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales son profesionales de apoyo. En salud está un poco más regulado por esto de los programas de integración, sin embargo, siempre la contratación es por las horas mínimas necesarias, que eso, a no ser que sea un colegio muy grande, con muchos cursos por nivel, podrían lograr un contrato por jornada completa, que significa de lunes a viernes, 44 horas. Así que el futuro laboral está, creo yo, en el área del autismo. Ya. Y por último, pero no menos importante, ¿algún mensaje que desee transmitir? ¿A ustedes? Bueno, a ¿A nosotras sus y a nuestras compañeros? compañeras también. Sí. Ya. Ustedes, bueno, yo sé que están en primero de la universidad. Yo les puedo decir que esta carrera es una carrera muy hermosa, muy desafiante, tiene muchas áreas, tenemos mucho campo laboral. El tema es que todavía en Chile, a nivel de políticas públicas principalmente, no se ha determinado, pero la necesidad sí existe. Eh, Como ejemplo me pongo yo misma, imagínense, yo partí trabajando 8 horas en un CESFAM, actualmente estoy 44 horas y ya no solo trabajo en sala de estimulación, sino que también trabajo con niños con condición de espectro del autismo que pertenece al programa de salud mental, que es otro programa. La sala de estimulación pertenece al programa infantil y también hace poco estoy atendiendo a usuarios con dificultades de deglución y de comunicación o de habla que con secuelas de, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares o Parkinson, etcétera, que eso también pertenece a otro programa que es las salas de rehabilitación del CESFAM. Entonces, si se fijan, el rol del fonoaudiólogo puede aportar o puede ayudar a las personas en varias áreas y no solo con niños, también adolescentes, adultos mayores. Estamos en realidad en todo el ciclo vital. Les sugiero que traten de apoyarse mucho, de aprender mucho de la teoría, porque después en la práctica todo lo que uno aprendió es muy necesario para poder llevar a cabo intervenciones que sean beneficiosas para los usuarios. Traten de estudiar mucho. Obviamente va a haber algunas áreas que les gusten más, otras menos. Yo también había áreas que me gustaban más y de hecho como consejo igual, yo terminé trabajando no en una de mis áreas preferidas, a mí me gustaba mucho audición cuando yo estudié, sin embargo, nunca encontré trabajo en esa área, nunca me especialicé también en esa área porque partí trabajando con niños, me gustó mucho este trabajo, por lo tanto actualmente sigo trabajando con niños, considero que los primeros años son cruciales para poder intervenir y he estudiado mucho al respecto. De hecho, ahora yo estoy casi terminando un magíster en atención temprana de la Universidad de Málaga en España. Tuve la oportunidad de ir a hacer mi práctica allá, aprendí mucho. Sigo encantada con mi carrera, es muy bonita, no se desanimen con esto de que el poco campo laboral, porque la verdad es que eso es muy variable. Como les digo, ahora hay muchas más oportunidades, incluso pueden crear ustedes su propio centro de atención, atender de forma particular. Si les gusta mucho y tienen la motivación, pueden lograr grandes cosas. Así que mucho éxito a todos. Cualquier cosa estoy acá para lo que necesiten. Así que eso, un abrazo grande. Muchas gracias por su tiempo, De de verdad. Muchas gracias.